Por si las moscas, vamos a hablar de diplomacia cultural. Es un tema que se ha puesto en la agenda recientemente por el desasiado despido del agregado cultural de México en España, también por el desasiado nombramiento de Brenda Lozano, que es la persona que lo sustituiría. Y finalmente, porque es un tema que acabó en la mañanera del presidente López Obrador y quedó indeterminado, porque todavía no sabemos quién será el sucesor de Jorge Fernández, del escritor Jorge Fernández. Para hablar de este tema me acompaña Eduardo Cruz. Él es especialista en estos asuntos. Él coordina un grupo de reflexión sobre cultura y economía y además es compilador de un libro sobre este tema de diplomacia cultural, además de él mismo haber sido agregado cultural en Colombia y Chile. Muchísimas gracias, Eduardo, por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Pues al contrario, Guillermo, un gustísimo regresar a los escenarios de Canal 22 y además, pues como bien lo indicas, con un tema que merece toda nuestra atención porque ciertamente había permanecido, digamos, bajo cuerdas durante estos casi 32 meses de administración del presidente López Obrador. Muy bien, bueno, pues vamos primero para que nos expliques y le expliques al público qué opinión te merece serie de decisiones sobre el despido, el nombramiento y luego la bajada de estos escritores que ocupan o ocuparon o iban a ocupar el puesto de agregado cultural en España. En fin, este panorama, ¿qué opinión te merece? Pues mira, de todas las personas que nos ven, yo creo que debemos de dimensionar este tipo de asuntos que, siendo más de orden institucional y diría yo casi de orden privado, trascienden a la opinión pública y ciertamente creo que se podría haber evitado todo esto sin entrar nuevamente en detalles de una larga crónica que ya se ha realizado a través de los medios de comunicación. Bueno, pues se suceden asuntos que están fuera de las, incluso de los horarios de trabajo, de las fórmulas oficiosas que existen en la diplomacia y de pronto pues trasciende este cese, en fin, las razones que se corrigen, en fin. Yo creo lo importante que sí decirle a las personas, Guillermo, que nos ven, que nos escuchan, es que la vida diplomática está salpicada de numerosos incidentes de esta naturaleza que pues por norma general nadie se entera. Vamos, diferencias entre embajadores y colaboradores, asuntos que ocurren de manera transversal en el ejercicio de la diplomacia, incidentes bilaterales, en fin, hay muchas situaciones que se dan y que la diplomacia enseña justamente a darles el sentido, el espacio para que se salvaguarden, diría yo, los protocolos, pero al mismo tiempo el decoro de los países, que suena un poco grandilocuente decirlo así, pero en realidad es cierto. O sea, la diplomacia es justamente ese arte de poder negociar, de poder estar en territorio diferente al tuyo y saber llevar y sobrellevar las diferentes situaciones que se presentan. Entonces, a mí me parece que es algo que se pudo haber evitado, que existían otras formas y mecanismos para haber llamado a cuentas sobre una conducta al agregado cultural y ministro, porque tiene grado de ministro, a Jorge Hernández, sí, y que el director, su jefe, su inmediato, pues también podría haber observado otra conducta junto con la embajadora, haber actuado en llave, haber conciliado, incluso haber hecho un viaje, Guillermo, para poner las cosas en orden, aunque no está a la vuelta de la esquina Madrid, y en fin, haber hecho esto de otra manera. Sin embargo, se optó y por esta forma ahora además aderezada con las redes y los tuitazos y se desata todo esto, ¿no? Si nosotros revisamos rápidamente para cerrar este comentario las diferentes fuentes de información, lo que se ha dicho, el otro personaje que surge, los dimes y diretes, no se discute de fondo la labor del escritor Jorge Hernández, no se discute incluso en un momento dado si el proyecto que lleva adelante el doctor
doctor Enrique Márquez es conveniente o no. Como sabemos, al menos hasta ahorita que estamos en este espacio, el canciller no se ha manifestado, lo cual no deja de ser simbólico para los usos y costumbres de la política mexicana. Obviamente la comunidad de diplomáticos nacionales pues no suele asomarse activamente a conflictos de esta naturaleza, entonces reduce todo esto a algo que es también muy típico de nuestro medio, que son los escándalos, ¿no? O sea, finalmente hay materia para reparar en una serie de cosas, y yo creo que al final es, como tú lo decías al inicio, pues esto nos ha llevado a que mucha gente se pregunte una gran cantidad de cosas sobre la propuesta de diplomacia cultural que se ha manejado desde el inicio de esta administración, sí, y cuáles son los derroteros, o incluso saber, por ejemplo, qué hizo el agregado cultural durante estos meses, años de gestión, porque al final pues no lo sabemos tampoco. Sí. Y además, bueno, hay un Instituto de Cultura de México, entonces no sé si con esto respondo a tu pregunta, Guillermo. Claro que sí, Eduardo, estoy de acuerdo en que hay que cambiar el foco del tema estrictamente laboral para ver, o de las relaciones laborales, para ver el tema sustantivo sobre qué es lo que ha sido el tema de diplomacia cultural, por lo menos bajo el régimen de Márquez, Ebrard y la 4T. ¿Qué puedes decir sobre esto? Bien, tenemos ahí como... El primer punto es, digamos, un régimen que llega y que quiere marcar una notable diferencia. Sí, pero por otro lado, como lo hemos observado en muy diferentes escenarios, y no solo el de la diplomacia cultural o incluso lo que es el sector cultural como tal, pues hay una herencia que, bien o mal, hay un legado, dicho de la mejor manera, hay un trabajo que se ha desarrollado como país, no solamente como partidos políticos o grupos de personas que han gobernado, han tenido el poder, sí, que hay que considerar, que hay que tener en cuenta, pero se entiende que en este orden de ideas, pues bueno, pues el que llega dice, aquí es prácticamente un borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, al inicio de la administración, cuando en la reunión de embajadores y cónsules que se hace todos los meses de enero de cada año, se sale el doctor Enrique Márquez a anunciar este tema de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, pues obviamente los que estamos metidos en este campo, los que estamos interesados, que lo hemos estudiado independientemente incluso del tiempo mucho poco que duramos como agregados culturales en estas experiencias, pues nos ponemos a analizar y a tratar de escuchar y entender de qué se trata y qué es lo que pasa fundamentalmente, ¿no? Que es parte del trabajo que yo desarrollé en estos 2 años y meses, que la Cancillería reserva, a diferencia, de muchas otras dependencias del Ejecutivo, posee una historia y una forma de trabajo muy particular que además comparte con todos los ministerios de Relaciones Exteriores del mundo. Digamos, hay una serie de formas, entendidos, normas, embalajes, en fin, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y que de hecho hay muchas cosas que permanecen a lo largo de los años como estructuras fundamentales de la cooperación o de la política cultural internacional o de la cooperación cultural internacional y que son los rieles de ese tren, Guillermo. Entonces, evidentemente... Eduardo, te voy a tener que interrumpir, pero antes de hacerlo, decir que lo que estabas planteando, uno, que se creó una instancia burocrática específica durante este sexenio y veremos al regreso qué consecuencias tuvo. Vámonos a un corte. Haciendo al señor unas enfrijoladas. Ellos nos comparten su humor negro y surrealista. Te sienta bien el negro, ¿eh? A través de entrevistas. ¿Cómo uno puede persuadir a que piensen ciertas cosas las personas, ¿no? Encuentros inesperados, donde abordarán temas sobre sexo. Todos los problemas maritales se arreglan con viajes fifís. Drogas y política de manera directa y subversiva. No hay muchas tranzas, la neta. En este país ya saben cómo masca la iguana. La Chora TV con Gis, Trino y Paco Navarrete. Nuevos episodios, sábados 22 horas. Dijimos que íbamos a cambiar la política económica y cumplimos. Por el bien de todos, primero los pobres.
progreso, pero con justicia. En esta oficina se recibe, se atiende a empresarios, a banqueros, pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión. Estoy aquí para servir al pueblo de México. Hechos, no palabras. Tercer informe. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de diplomacia cultural, nos acompaña Eduardo Cruz, él mismo fue agregado cultural y especialista en estos temas. Eduardo, antes del bloque ya hablabas de una instancia burocrática que se creó para darle mayor relevancia al tema de la diplomacia cultural, pero que, como dices, tal vez rompió con algunos usos de la diplomacia. ¿Qué es lo que pasó en estos años? Sí, antes decía yo, daba el contexto de cuáles son, para la gente que nos ve, la Secretaría de Relaciones Exteriores, como todos los ministerios de Relaciones Exteriores, tienen particularidades que los distinguen de los demás ministerios y secretarías, y por lo tanto sí hay ciertas cargas o herencias o formas que deben de ser cuidadosamente respetadas y en su caso, por supuesto, modificadas. El caso es que cuando se anuncia esta Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, sí, no existe el procedimiento para que esta pueda funcionar en el marco de la ley, es decir, dentro de la propia norma que rige la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces se lanza esta propuesta. Sí, no hay una voluntad de revisar lo que se ha hecho prácticamente desde la posrevolución y que están en mis libros, en mis artículos. Sí que hay todo un historial que se tiene que tener muy presente y que además, como se dice popularmente, Guillermo, muchas veces no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Acaso hay formas de reconstruir ciertos andamiajes, pero al final está ahí porque las formas de cooperación internacional o de política cultural en el exterior, pues obviamente se pueden modificar y hacer ajustes, pero hay elementos que son sustanciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se enarbola todo un proyecto en esta administración, se le empiezan a dar una serie de matices y cauces, pero el problema es que se va procediendo al margen de la ley, que es lo que yo voy investigando, voy haciendo solicitudes de información y a través de nuestro portal de Paso Libre del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, ¿sí? Vamos pues haciendo puntualmente el señalamiento de que no es tanto que el proyecto me parezca o no como autor, escritor, diplomático, sino que hay que observar una serie de procedimientos y que hay que validar una serie de contenidos, porque además, para no enredarnos mucho, la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural está adscrita, hasta que se modificó el reglamento después de 31 meses, ¿sí?, a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que además tiene su propia historia. Entonces, todo esto hace que evidentemente se avance, pero no solo se avance sobre un sendero de ilegalidad y de falta de, diríamos, de facultades del funcionario, teniendo que usar a otro director que es el que puede firmar porque él no existe, sí, sino además, pues en la presencia internacional, pues te presenta de una forma, pero en realidad las cosas son de otra manera, y entonces, aun cuando el canciller tenga la mejor disposición, pues evidentemente él también se topa frente a estas paredes, nos guste o no, que bien o mal rigen la vida de la Cancillería. Entonces, todo esto desdibuja, Guillermo, para cerrar esta parte, cualquier interés de cambiar las cosas, sobre todo cuando se quiere decir aquí machetazo y de aquí para acá nació otra cosa. Claro. Sí, y de ahí para atrás, pues mucho gusto. Es una herencia que allá pues pónganla en un libro o dedíquese a analizarla, pero aquí no nos interesa. Entonces, eso obviamente genera muchas dificultades. Además, bueno, se nombran agregados culturales, entre ellos el propio escritor que nos hemos referido, nuestro amigo Jorge Hernández. Se hace una veintena de nombramientos. Yo mismo saqué la relación vía transparencia de todos esos nombramientos, que no tienen nada de malo porque además está en el marco de la ley. Yo mismo fui agregado cultural gracias a esa
norma, que es el famoso artículo 7 de la ley del servicio exterior, ¿verdad? Pero digamos, no hay esa vocación en un régimen que nos dice vamos a ser transparentes, digamos las cosas como son, pongamos la discusión. Incluso si se acuerdan ustedes, prácticamente no hubo foros de consulta para el Plan Nacional de Cultura, en fin, entonces todo eso creo que va ensombreciendo, corrijo mis palabras, va ensombreciendo esta gestión, ¿verdad? Y luego le juntas el problema de la austeridad. O sea, hay áreas, todas las áreas necesitan dinero, Canal 22, la Secretaría de Cultura, o sea, la salud pública, etcétera. Bueno, pues la cooperación no es la excepción. Si bien hay muchos mecanismos en la vida de los países, en las relaciones bilaterales o multilaterales, en las que se da la cooperación de acuerdo a las condiciones de cada quien, ¿verdad? Pues es evidente que se necesitan recursos, Guillermo, para poder accionar. Entonces, si tú quieres mandar a un grupo de teatro, quieres apoyar una exposición o quieres hacer cualquier cantidad de cosas, pues si no tienes recursos para pagar aviones, por decir algo, pues estás knockout, ¿no? Entonces, ya venía mal la dirección, hay que señalarlo, la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural venía mal de recursos, se le habían sido cortados de manera bestial desde la administración de Enrique Peña Nieto, pero llegado este año, creo que en su vida había pensado Márquez que para hacer una nueva diplomacia cultural iba a contar con menos de 10 millones de pesos, cuando un pasaje a Madrid, por más antes que lo compres, pues ¿cuánto te cuesta? O a Alemania, o si quieres mandar a alguien a Pekín, o sea, digamos, esa parte cuesta, porque en los usos y costumbres de las relaciones culturales, pues digamos, el país anfitrión pone hospedaje, alimentación, traslados internos y esas cosas, y le corresponde al país traer a su artista o a sus grupos. Eso es, digamos, algo que se hace incluso aquí en nuestro país, es como un esquema general que opera, aunque hay ocasiones en que los países o las organizaciones que llevan a cabo actividades culturales pueden darse el lujo de pagar todo. O sea, no, si yo quiero a Da Capo, por decir un grupo, no, pues yo lo pago, o sea, pago honorarios, traigo aviones, traigo hoteles, o sea, porque este país no tiene recursos para financiarlo. Entonces, evidentemente, esta parte del recurso también no fue nada favorable en este tiempo para esta área, que experimentará su cambio de titular en las próximas horas, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, hay como otra parte que me gustaría señalar, si el tiempo lo permite en este bloque, Guillermo, y que es que México, desde finales de los años 30, comenzó la construcción de esto que llaman institutos de cultura o institutos de México. Es una historia muy fascinante y muy interesante, no suficientemente estudiada. Te propongo, Eduardo, sí, claro, que vayamos con este tema de los institutos de México, y que también abordemos en el siguiente segmento, digamos, esta capacidad que el país tiene de producir, de ser gran productor de cultura, y lo que significaría para una diplomacia bien encaminada y para las relaciones de México con el exterior. Pero vámonos a un corte y regresamos. Aquí la conversación, el humor y la música hacen un entramado jugoso e irresistible. Hola, Cometa, ¿cómo estás? Ve nada más, Fernando. Es arte, Avelina. Por hoy, ya más con la iguana. Por hoy, todo acabado. Una revista cultural catódica, apoteósica y romántica. Me canso ganso, con Fernando Rivera Calderón. Nueva temporada, nuevos episodios. Jueves, 21:30 horas. Retransmisión, domingos, 19:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia. Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas. Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando. Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Platico con Eduardo Cruz sobre el tema de diplomacia cultural. Eduardo, antes del corte, nos hacía el inicio de una historia muy importante acerca de la creación de los institutos culturales, que son una parte fundamental en la relación de México con el mundo. Háblanos un poco más de de estos organismos y la importancia que tienen para nuestra diplomacia. Gracias, sí, Guillermo. Yo creo que lo central, me encantaría que quedara entre la gente que nos escucha, que nos ve, es entender que el concepto de diplomacia cultural o la práctica de la cooperación cultural internacional tiene todo un trayecto en el que México ha participado con sus particularidades, pero que podría atreverme a decir que es un patrimonio que no solo es de México, sino es de todos los países con los que guarda relación. Y por eso nacen esos institutos cuyos orígenes pues se remontan a finales de los años 30, se van dando de manera muy diferente y diríamos desorganizada, a salto de mata, ¿sí? Y esto tiene que ver porque esas instancias que se van creando y que otros países lo hacen también, dan la fortaleza para articular mejor la cooperación y el intercambio cultural, porque eso es algo que es fundamental. El diplomático cultural, sea o no de carrera, es por decirlo en términos actuales, Guillermo, un gestor cultural. Nada más que en lugar de hacer la gestión cultural en su comunidad, o en su colonia, en su barrio, en la ciudad X, pues se va a un país con una serie de principios y de normas que tiene que observar, ¿verdad? Y las pone en práctica en ese terreno de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que en Madrid, en el año 92, se crea el Instituto Cultural de México, o sea, va a cumplir 30 años el año próximo. El de Washington, hace poco acaba de celebrar 31 años de existencia. Están otros espacios, y yo creo que si algo faltó desde el principio por un desprecio inexplicable, fue justamente resolver un asunto pendiente con todos estos centros que tiene México, que no son pocos, quizás un poco menos de la veintena, Costa Rica, por ejemplo, Guatemala, Los Ángeles, fortalecerlos, darles sentido, darles vida y sobre todo una asignación presupuestal, porque viven de una manera también de salto de mata que no les permite tener un trabajo mucho más realizado. Si es que es un patrimonio que está ahí y creo que se cometió un grave error al no ponderarlo y ponerlo por delante de muchas cosas. Tendemos a considerar al agregado cultural como una persona de letras o de artes plásticas, en fin, pero me parece que hay una confusión entre el gestor y el creador. ¿Qué perfil tendría, según tú, que tener un agregado cultural que cumpliera cabalmente con la misión que se le ha encomendado? Es muy importante esto y qué bueno que lo tocas ya hacia la recta final de esta entrevista que agradezco tanto, Guillermo. Existen muchos mitos, lo decíamos en algún momento de nuestras conversaciones fuera de cuadro, y pensar que necesariamente el diplomático que forma parte de una disciplina artística, realiza un oficio vinculado a las artes o a la literatura, en fin, tiene como esta visión de ir al servicio exterior como para dedicarse a escribir y esas cosas. No es cierto. Hay labores muy complejas en el trabajo del agregado cultural y lo simplifico de una manera. Imagínense ustedes, ¿sí?, lo que significa tener sobre tu responsabilidad el mirar todos los frentes de la relación de un país con otro. O sea, los intereses que puede tener El Salvador o Alemania o China o Rusia o Canadá con respecto a tu cultura de tu país, entendido por la cultura, no la cultura oficial, sino todo lo que representa el país en bienes y servicios, pues es muy grande para un funcionario, aun cuando tenga instalaciones como son los centros en donde puede haber salas de exposiciones, auditorios o proyección de películas. Entonces, un agregado cultural, dicho como lo mencionaba hace un momento, es un gestor cultural de la actualidad, en términos de que bajo las normas y principios que rigen las relaciones diplomáticas, tiene que ponerse la camiseta del país, ¿sí?, y de sus intereses, ¿sí?, y entonces negociarlos y verlos, cuáles de estos son los mejores, buscar los equilibrios en las programaciones, dialogar con las distintas partes que hay en una capital, como puede ser París, por ejemplo. En fin, el agregado cultural es un articulador de esos intereses que vinculan a los dos países, y en esa articulación tiene que salir a organizar cualquier cantidad de actividades, tiene que ir muchas veces al aeropuerto a recibir a los artistas
artistas, en fin. Y si después de todo eso le queda tiempo para pintar, cantar o bailar, pues bienvenido. Pero es un mito decir, digamos, que el agregado cultural se la pasa en cócteles o qué sé yo. No es cierto. O sea, es un trabajo muy, muy intensivo, muy duro, que no respeta a veces sábados y domingos. Y no lo digo con melodrama, lo digo porque esta es una responsabilidad apasionante de que quienes han estado, tanto del servicio como de quienes no han sido del servicio exterior, lo llevan adelante. Y cierro diciendo simplemente para que nuestros amigos sepan que el que no seas miembro del servicio exterior y participes de estas actividades es solo de carácter temporal. Solo puedes salir por un tiempo y tienes que regresar. Sin duda habrá casos en la historia de personas que lograron estar más de 6 años en esas adscripciones o cambiando incluso de embajadas o de países, pero no, en ese sentido tiene principio y tiene final. Claro, y quiero decirles que eso está normado. Entonces, es una experiencia a la que se puede acceder en un momento dado si hay las condiciones para hacerlo. Eduardo, nos queda solamente un minuto. La pregunta es ¿qué debemos aprender de este episodio tan sonado, pero que sí, en realidad qué lecciones nos debe dejar? Bueno, primero, y en esa parte pues, suena un poco duro decirlo, pero pues, qué bueno que el tema está aquí, que está para discutirse. Faltan 3 años de gobierno. La diplomacia cultural ya no es un ejercicio exclusivo de Estado. Tenemos muchos años haciendo lo que se llama la diplomacia descentralizada o transversal, en la que participan muchos agentes sociales. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de enderezar el camino, de discutir y ampliar los márgenes de lo que debe integrar esa política cultural hacia el exterior y no ver el pasado necesariamente como algo con lo que se debe de cortar de tajo y olvidarse. Pues porque hay mucha gente que puede ser útil a esta tarea. Eduardo, pues ahí está el análisis. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Decirle que nos vemos aquí el próximo sábado en Por si las moscas.